Uno aprende inicialmente las vocales, ¿cierto? Los primeros pasos. ¿Qué más? ¿Usted ya aprende a multiplicar? No, ¿cierto? Los primeros pasos. Así mismo, estamos regresando nosotros a las bases. ¿Por qué? Porque todavía hay cositas allí que todavía quedan como una interrogante grande. Hace 8 días hablábamos acerca de la palabra de Dios, hoy vamos a hablar acerca de la oración. De la oración. Y hoy muchos de nosotros, o muchos se preguntan, bueno, ¿por qué será que Dios no me responde a las oraciones? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Nunca ha pasado por su mente? ¿Por qué Dios no responde a las oraciones? Porque yo he clamado y hemos clamado por esto y esto y no pasa nada. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en la oración? ¿O qué es la oración? ¿Cuándo Dios contesta a las oraciones o cuándo Dios no las contesta? Quisiera iniciar con este versículo, que ya no está. Filipenses 4, 6 y 7. Y dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. ¿Con qué? Con acción de gracias. Con acción de gracias. Y el versículo 7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Y yo creo que el afán es algo, si lo podemos decir, como normal en nuestras vidas, ¿cierto? Como normal en nuestras vidas. Siempre el hombre anda afanado por todo. Salga usted a la carretera y mire cuál es el conductor que no va afanado. Todos llevamos afán. Y muchas veces es porque tenemos una cita, salimos tarde de casa y vamos pero a toda marcha. Aún para la hora del almuerzo, bueno, ¿qué pasará? Que ya van a ser las 12 y nada. Siempre llevamos una vida agitada, una vida de afanes. Y la palabra de Dios nos habla acerca de los afanes. Y aquí con respecto a la oración nos dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Pero ¿cómo así? ¿Cómo no me voy a afanar si es que tengo una tía allá en el hospital, está en cuidados intensivos, está a punto de... El Señor dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahora es que Dios no sabe qué es lo que yo necesito. Ahora es que Dios no sabe qué es lo que yo quiero pedirle. Él lo sabe. Pero Él quiere que yo se lo diga. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. La importancia de la oración. El arma más poderosa que tiene el creyente, pero la menos utilizada. La menos utilizada, la más despreciada. Y siempre recordamos nosotros en el tiempo de oración, en el culto de oración, cuando el culto de oración se supone que un hombre que no ora, ¿qué pasa? Se decía un anciano de la iglesia, ya no estaba partiendo la presencia del Señor, y decía eso: hombre que no ora, Satanás se lo devora. Eso nos decía ese hombre. Ya está en la presencia del Señor, pero es el arma más poderosa que el hombre tiene, pero en realidad es la menos utilizada. La menos utilizada. El tiempo de oración es uno de los tiempos, si lo podemos decir así, menos importante para muchos. Menos importante para muchos. Pero cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la palabra de Dios, las más grandes batallas y las más grandes guerras se ganaron primero en oración. En oración. Cuando el pueblo de Israel
salía a la guerra, tenía enemigos más poderosos que ellos, cuando ellos iban a Dios y le pedían el favor de Dios, Dios les daba la victoria porque la guerra es de Dios. Las batallas son de Dios. Pero cuando el pueblo se obstinaba y no buscaba a Dios en oración, sino que buscaba a las demás naciones, eran derrotados. Fracasaban allí. La importancia de la oración. Hebreos 4, 15 y 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y quiero que todos leamos el siguiente, el 16. ¿Qué nos dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y quisiera que se preguntase esto. Pregúntese usted mismo: ¿qué tan importante es la oración en mi vida? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dedico yo en el tiempo de oración? Quiero que se pregunte esto. Dios desea un compañerismo con el hombre. Cuando Dios hizo al primer hombre, Adán, luego hizo a Eva, Dios los hizo para que tuviesen compañerismo con él. El hombre podía estar delante de la presencia del Señor. El hombre tenía una comunión o una comunicación directa con su Creador. Pero el día en que el hombre pecó, se rompió eso. Y hoy en día, ¿por qué nosotros oramos en el nombre de Jesús? Porque Él fue el que restauró esa comunión. Él fue el que restauró eso que se rompió allá en Edén. Entonces, hoy en día nos podemos acercar confiadamente por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. La oración debe ser una parte de nuestro compañerismo íntimo con Él. Ahora yo les pregunto: ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Quiero que se pregunte eso. ¿Usted ama a Dios? No sé si muchos de los adultos que están aquí se recuerdan el tiempo de noviazgo. ¿Sí? ¿Sí se recuerdan el tiempo de noviazgo? Claro. Hay unos que son más. Conozco y he visto chicos en el tiempo de noviazgo que no se la pasan sino con ese celular aquí. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, sí. No, voy para la casa. Ah, bueno amor. Bueno. Y se sube al carro y cuando al momento, ¿ya llegaste? ¿Sí? Ah, bueno, ¿cómo estás? ¿Y ya almorzaste? Y están y quisieran a todo momento estar ahí y charle con esa persona y todo el día. Yo digo, pero ¿en qué momento puede trabajar este hombre? Aún en el trabajo lo puedo yo comprobar. Está uno con el grupo de muchachos trabajando y ellos llegan: ah, hola amor, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Llegaste bien? ¿Sí? Ah, bueno amor, y charla y bueno, y este hombre le tiene que colgar y al ratito otra vez suena: hola amor, ¿cómo estás? Y estás ahí y ahí. Ese es el tiempo de noviazgo, ¿cierto? Y es un tiempo bonito, aunque algunos hay más intensos que otros. Pero es un tiempo bonito, donde se da muestra de ¿qué? Del amor y el afecto que se tiene hacia la otra persona. Ahora, ¿por qué con Dios no es lo mismo? ¿Por qué no nos volvemos intensos con Dios? ¿Ah? ¿Por qué no nos volvemos intensos con el Señor? Y estamos a todo momento: Señor, ¿cómo estás? Señor, gracias, Señor. Y estamos aquí. Pero ¿sabe que cuando es con Dios ya cambia la situación? Y muchas veces oramos, ahí sea el caso, una vez al día nos levantamos temprano y amén. Se acabó el tiempo de oración. ¿Sí? ¿Sabe? Nosotros mostramos realmente que amamos a Dios cuando ¿qué? Cuando pasamos tiempo con Él.
cuando pasamos tiempo con Él. Y la comunión con Dios es que yo le hablo y Él me habla, ¿cierto? Porque tiene que haber una comunión tanto de aquí para allá como de allá para acá. Yo le hablo a Dios, ¿cómo? Por medio de la oración. Le hablo a Dios, le comunico a Dios, le expreso a Dios, ¿sí? Mis necesidades, Dios dice, pídame, pídame. Y Dios me habla por medio de ¿qué? De su palabra. De su palabra. Dios me habla por medio del siervo que trae el mensaje. Dios me habla, pero Dios habla por medio de su palabra. Hebreos dice que en los posteriores tiempos, que ahorita está hablando por medio de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo. Pero si amamos a Dios, nosotros verdaderamente desearíamos pasar tiempo con Él. Tiempo con Él. Ahora les pregunto, ¿por qué debo orar? ¿Por qué debo orar? Ya dijimos algunas cosillas. Pero ¿por qué debo orar? ¿Quién me puede responder? ¿Por qué debo orar? Porque siempre debemos estar en comunicación con Dios. Por la comunión con Dios. ¿Por qué más? Porque aunque Dios conoce nuestros problemas, las luchas que uno tiene, las necesidades que tiene, Él quiere que nosotros le expresemos y le pidamos lo que necesitamos. ¿Por qué más? Por protección. Porque Él nos manda a orar sin cesar. Porque Él nos manda, ¿cierto? A orar sin cesar. Vamos a mirar tres cosas. Hay muchas cosas. Hay muchos. Pero vamos a mirar tres cosas por las cuales debemos orar. Y la primera la encontramos en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Alguien que nos lo pueda leer ahí? Y se humillare mi pueblo sobre él cual no nombre es invocado y oraren y buscaren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y llenaré sus tierras. Amén. Amén. Y es un texto muy conocido, ¿cierto? Si se humillare mi pueblo, ¿sobre el cual qué? Es invocado. Mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. ¿Sí? Y aquí nos habla de que no solo es un privilegio, sino es una responsabilidad del hombre. No es solo un privilegio, sino es una responsabilidad. Aquí cuando leemos el contexto, ya, ¿qué era lo que estaba pasando? Salomón había elegido el templo, había orado a Dios, ¿sí? Y le había dicho, Señor, esta casa a la cual he edificado tu nombre, te imploro, Señor, que si tu pueblo pecare, si se apartare de ti, cualquiera que viniere a este lugar y orare, tú escuches, ¿sí? Y empezó a orar y a orarle al Señor con respecto a la casa que él había edificado. Y Dios le responde, ¿sí? Dios le responde. Dice, terminó pues Salomón la casa que Jehová, la casa de Jehová y la casa del rey, todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces ¿qué? Yo iré desde los cielos. No solo es un privilegio, porque para nosotros debe ser un privilegio nosotros poder tener esa comunión con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, con el Señor de nuestras vidas. Pero también se convierte a la vez en una responsabilidad de parte nuestra.
en una responsabilidad. A ver, si yo digo que Dios es mi Padre, ¿quiénes lo creen así? Amén. ¿Sí? Amén. Y no hablo con Él. ¿Sí? Entonces ahí esa relación tiene algún problema, ¿cierto? Tiene algún problema. Y hoy en día encontramos hijos que no le hablan a sus padres. ¿Sí? O hijos que llegan de estudiar y le pasan por delante del padre y ni siquiera lo saludan. Encontramos hijos así. Pero Dios quiere que nosotros tengamos ese tipo de comunión con Él. Es una responsabilidad grande que tenemos. Efesios 6, 18 y 19 también nos dice con respecto a ello. Quien lo encuentre primero, bueno, sí, aquí va a aparecer. 18 y 19. Efesios 6, versículos 18 y 19. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. 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 El apóstol Pablo nos enseña, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, ¿sí? Con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sabes? Dios quiere que tú perseveres en eso, que tú perseveres en la oración, que ella se convierta en algo habitual para tu vida, no que se convierta en algo de los miércoles, o en algo de los domingos, o en algo de un día especial, no, sino que se convierta en algo habitual en nuestras vidas. 24 horas del día. En nuestras vidas, que estemos en ese tiempo de comunión. Oramos porque es un privilegio y a la vez una responsabilidad con Dios. También oramos porque es un ejemplo que Cristo nos dejó. Y no solo Cristo, sino los apóstoles nos mostraron ese ejemplo, y no solo los apóstoles, sino la iglesia primitiva nos mostró ese ejemplo. Y vamos a mirar allá en Marcos 1:35. ¿Qué nos habla este texto acerca de Jesús? ¿Cuándo oraba Jesús? ¿Sí? ¿Cuándo oraba Jesús? Marcos 1:35. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Alguien que lo lea ahí? Está en la pantalla. Levantándose muy buena mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús era madrugador, ¿cierto? Él era madrugador. Ahora, ¿por qué oramos de mañana al Señor? ¿Por qué oramos muy de mañana? No hay niños, no hay distracciones. No hay bulla, entonces estamos como más Para encomendar el día. Porque sacrificamos desde el dormir, o sea, en el cuerpo, que el cuerpo quiere dormir, ¿sí? Y la oración es más como sacrificar el cuerpo para... Bueno, sí, también hacemos un sacrificio ahí, ¿cierto? Hacemos un sacrificio ahí porque el cuerpo que quiere seguir allá. Y es que levantarse de la cama es duro. O no, o para ustedes es fácil levantarse de la cama. Es duro levantarse de la cama. Pero nosotros presentamos nuestro tiempo delante del Señor como lo primero que hacemos en nuestro día. Lo primero que hacemos. Seguimos el ejemplo de Jesús. Jesús lo hacía, él dice que muy de mañana, aún ni siquiera había aclarado. ¿Y él qué? Salía. Antes de iniciar su trabajo, antes de iniciar sus obligaciones, sus responsabilidades, él salía a orar. Salía a orar al Señor. Lucas también nos muestra esto, ¿sí? Lucas 6:12 nos muestra la importancia que él le daba el tiempo especial de oración. Y él nos dice que también salía, ¿qué? A las zonas montañosas. A las zonas montañosas a orar. En Hechos 6:2 también nos habla de los apóstoles, el ejemplo que nos daban los apóstoles, ¿sí? Se presentó un problema ahí en la iglesia. ¿Qué pasó? Que eran desatendidas
las viudas de los griegos y se formó este problema. Pero vea la respuesta de los apóstoles. ¿Qué es lo que dijeron? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos ¿y qué? Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Sí? Claro, hay veces hay problemas que debemos enfrentar. Hay situaciones que debemos enfrentar. Pero no por ello vamos a dejar lo más importante, que es la oración. ¿Qué es la oración? ¿Sí? Y ahí dan la solución, ¿sí? Buscad ¿qué? Entre vosotros, hermanos, de buen testimonio, llenos del espíritu de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración. Nosotros persistiremos en la oración. Sí, se va a solucionar el problema, pero debemos persistir en la oración. Y vean la importancia que le daba Jesús a la oración. Vean la importancia que le daban los apóstoles a la oración. La iglesia nos dice que ellos habían 4 áreas en las cuales perseveraban. Y nosotros oramos muchas veces aquí los miércoles para que el Señor nos ayude a seguir ese ejemplo de la iglesia primitiva. ¿Algunos se acuerdan cuáles eran? Ellos perseveraban ¿en qué? En la oración, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, pero lo primero es la doctrina, ¿sí? En la doctrina. En esas 4 áreas ellos perseveraban. En la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Si Jesús le dio importancia a la oración, si los apóstoles le dieron importancia y gran relevancia a la oración, si la iglesia primitiva le dio tanta importancia a la oración, ¿por qué nosotros no le damos tanta importancia a la oración? Porque muchas veces nosotros los tiempos de oraciones que tenemos son contados los hermanos con los dedos. Y no le damos tanta importancia a la oración. Aún muchas veces nosotros nos levantamos de afán en las mañanas y salimos corriendo y salimos, ay, se me olvidó orar. Y no le damos tanta importancia a la oración. Hermanos, tomemos el ejemplo de Jesús. Tomemos el ejemplo de estos grandes varones y el ejemplo de la iglesia. Entonces oramos no solo porque es un privilegio y una responsabilidad, oramos porque queremos seguir el ejemplo de Jesús, los apóstoles y la iglesia, y también oramos para no abrir esas puertas de tentación que ustedes hablaron inicialmente. Mateo 26:41. ¿Qué nos dice? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús les enseñaba esto. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y hace como 2 sábados atrás hablábamos de la tentación, ¿cierto? De la tentación. ¿Y quién era el que producía la tentación? Ese enemigo que tenemos. Porque quiere sacar lo peor de nosotros. Pero ¿sabe que nosotros abrimos la puerta más grande cuando no oramos? ¿Sí? Y le damos entrada a la tentación, le damos entrada al tentador. Aún más cuando no oramos. Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y vea cómo es la situación. Jesús estaba allá en Getsemaní orando. Se llevó a 3, Pedro, Jacobo y Juan, ¿cierto? Y les dijo, velad y orad aquí, mientras tanto que yo voy. Fue allá y oró por el transcurso de ¿cuánto? Más o menos, como 1 hora nos dice la escritura. Y cuando volvió, los halló allá arrodillados. Los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos una carne débil.
Volvió nuevamente Jesús, oró nuevamente, y él no oraba como nosotros, dice que oraba y sus gotas eran como sangre, ¿cierto? Oraba intensamente, nos habla de la oración intensa de Jesús. Volvió nuevamente a ellos, siguieron durmiendo. Y volvió por tercera vez a orar Jesús. Sí. Y vea que hay algo maravilloso, porque cualquiera que lea esa parte que nos habla ya en Mateo, bueno, y los evangelios dirán, uy, Dios no le contestaba a Jesús porque 3 veces oraba con las mismas palabras. 3 veces, si usted lee ahí, dice, oró por tercera vez las mismas palabras. Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces. Y muchas veces nosotros oramos una vez y queremos que Dios nos responda ya, inmediatamente. Abrimos esa puerta de la tentación cuando no oramos. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Huirá de Y vosotros. huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Tengamos presente ese tiempo de oración y que se convierta en algo primordial para nuestras vidas. ¿Sí? Que se convierta en algo primordial para nuestras vidas. Primera de Corintios 10:12 nos dice que así que el que piensa estar firme, ¿qué? Mire y no caiga. Que no caiga. Y nos daba el ejemplo de lo que pasó Israel. Cuando tentaron al Señor, cuando le provocaron a ira, ¿cuántos muertos hubieron? Y nos daba este ejemplo. Y nos termina diciendo así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aprendamos a estar firmes en la oración. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿O algo que quiera aportar? ¿Es importante o no el tiempo de la oración? Ahora, ¿quién puede orar? ¿A quién Dios oye? Porque aquí nosotros estamos como mal acostumbrados también, ¿cierto? Y pensamos que Dios es el único que oye es al pastor. Pastor, le pido que ore por mí, ¿sí? Tengo esto y este problema. Y sí, Dios nos manda a orar los unos por los otros. Pero todas las veces cuando yo acudo al pastor para que el pastor ore por mí, ¿será que es que Dios solo escucha al pastor? No, a todos. ¿Sabe? He escuchado también decir a algunos hermanos, uy, no, yo voy a ir a donde tal hermano que ore porque Dios sabe si lo escucha. Sí. Y yo sé que muchos de los que están aquí pueden reírse de eso. Pero usted, si en este momento no lo piensa o algún día no lo pensó, yo creo que es muy difícil. Y muchos decimos, uy, no, vamos donde aquel hermano, vamos allí porque es que allá sí los oye. Dios sí los oye a ellos. ¿Será que Dios oye a unos y a otros no? ¿Será que Dios tiene privilegios con unos y con otros no? Entonces, ¿quién puede orar? ¿Quién puede orar? Todos, ¿cierto? La escritura nos habla de un pecador arrepentido, ¿sí? Una persona que haya caído en pecado. Y encontramos allá el ejemplo de... Uy, ya estás hablando muy duro. Vale. Encontramos allá el ejemplo de David, cuando cayó en pecado con Betsabé. Claro, entró en pecado, tuvo consecuencias, vino el profeta Natán, le amonestó, él merecía morir, ¿sí? Pero Dios le perdonó, pero trajo consecuencias. Y él en el Salmo 51 nos dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Un pecador arrepentido puede orar, ¿sí? Porque muchos dicen, uy, no, yo la embarré, ya Dios no me escucha. Pequé, caí en adulterio, caí en hurto, caí en mentiras y ya no, Dios ya no me escucha. Voy a ir a buscar a ver a quién Dios escucha. Pero si yo voy arrepentido, Dios me escucha. Primera de Juan nos dice que si confesares vuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Dios oye nuestra oración con arrepentimiento y humillación. ¿Sí? Ahora, ¿Dios oye a los inconversos? ¿Dios oye a una persona inconversa? ¿A una persona que no le conoce a Él? ¿Sí? Denme un ejemplo. A ver, los que me dijeron que sí, denme un ejemplo. Porque Él nos oye a todos, porque todos somos sus hijos y Él nos escucha a todos. Él no hizo acepción de personas, ricos, pobres, sino que todos somos sus hijos y a todos nos ama y dio la vida por nosotros. No hace acepción de personas. Bueno, aquí estoy viendo también una situación. Porque Dios nos puede escuchar a todos, pero responder. Entonces yo a ese tipo de escuchar me refiero. Dios oye a todos, claro. Claro, porque ahí no sería sordo. Lo escucha bien. Dios oye a todos. Pero entonces reestructuremos la pregunta. Dios oye y responde al inconverso. Lo escucha, pero no le responde. Oye y le responde a todos por igual. Si no confiesa sus pecados. Tenemos varios ejemplos, ¿cierto? El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, un inconverso, pero oró, habló con su Señor allí Y reconoció la maldad. y fue perdonado. Encontramos un Cornelio. ¿Sí se acuerdan de Cornelio? ¿Sí? ¿Cornelio era un creyente? No. Pero cuando se le presentó un ángel, ¿qué le dijo? Tus oraciones y tus limonas han subido delante de la presencia del Señor. Envía pues a Jope y haz venir a uno que tiene por sobrenombre Pedro y él te dirá lo que tienes que hacer. ¿Sí se dan de cuenta? ¿Sí se dan de cuenta? Entonces, a un inconverso que le reconozca, Dios lo escucha también. ¿Sí? A un pecador arrepentido, Dios le escucha. Ahora, ¿Dios va a escuchar a un niño? ¿Dios va a escuchar a un niño? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Jesús de los niños? ¿Ah? Y recordamos ese versículo fácil, ¿cierto? Dejad a los niños venir a mí y no se los enviáis porque de los tales es el reino. ¿Qué ejemplos en la Biblia recordamos de niños a los cuales Dios escuchó? ¿A quién? Oye, el llanto de Ismael. El llanto de Ismael, ¿cierto? Cuando Agar se fue por el desierto, dejó al niño allá para que muriera, no quería verlo. Dios escuchó el llanto de ese niño. Moisés, ¿cierto? Moisés. ¿A quién más? Entonces, cuando nosotros miramos esos ejemplos bíblicos y lo que Dios dice acerca de los niños, tanto nos dice que nosotros tenemos que hacernos como niños, porque si no, no podemos entrar allá. ¿Sí? Entendemos que Dios no hace acepción de personas. Dios puede escuchar tanto a un niño, como a un joven, como a un adulto, como a un anciano, de acuerdo a la situación en que esté, si va arrepentido a Él, si va creyéndole. ¿Sí? Todos podemos orar. Y terminamos con esto porque ay, me fue como el tiempo. En 1 de Pedro 3:12. ¿Qué nos dice? 1 de Pedro 3:12.
porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ajá. ¿Y si se da cuenta que hay como una diferencia entre los unos y los otros? ¿Sí se dan de cuenta? Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿qué? Atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Volvemos al inicio. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Hermanos, démosle importancia a ese tiempo de oración. Usemos ese poder tan grande que nosotros tenemos, como es la oración. Vayamos y presentémonos de vez en cuando, De mañana, todos los días. en todo momento, delante de la presencia del Señor. ¿Sí? Utilicemos esa arma tan poderosa y nos vamos a dar de cuenta cómo cambian nuestras vidas si la usamos. ¿Alguien quiere compartir algo ya para terminar? Yo diría que la oración es muy importante porque es el momento en que mejor conexión tenemos con el Señor. Es donde uno experimenta, mejor dicho, su Espíritu Santo por medio de la oración del Señor. Y lo nota uno de más, como de más amor hacia Él, de más ganas de leer la palabra, de compartirla, de como... Sí, es el momento de mejor conexión con el Señor. Sí, la Biblia dice, claman los justos y Jehová oye. Sí, cuando habla ahí de justicia no es por nuestras propias obras, porque no es por obra que somos justos, en el caso del judaísmo por las acciones, ¿no? De sacrificio. En nosotros por la gracia del Señor y con el corazón contrito y humillado que dice la Escritura y no rechaza. Y también ahí cuando nos hablan de los que hacen el ¿qué? El mal, ¿sí? Entonces no es que Dios no les quiera oír, sino que ellos están pidiendo como el ladrón que pidió ¿para qué? Para continuar en su vida. Y nosotros muchas veces incurrimos en lo que dice Santiago, orad y pedid, pero pedid mal porque pedid ¿para qué? Pues entonces, ¿de qué manera estamos dirigiéndonos a Dios a través de la oración? Debe estar alineada conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo la vamos a saber? Bueno, a través del Espíritu Santo que nos guía o nos dice Romanos, ¿cómo debemos pedir? No sabemos, pero a través del Espíritu, Señor, guíame que esto sea conforme a tu voluntad, pero a la vez como nos compartía el hermano Julián, debemos leer la palabra de Dios, orar bíblicamente. Bíblicamente no quiere decir que vamos a estar recitándola, ¿no? Sino que el Espíritu Santo nos va a recordar de qué manera Dios nos revela su voluntad en la palabra, en la Biblia, y por eso podemos nosotros proceder a orar de esa manera. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que tener conocimiento de que Dios se manifiesta en tres formas: sí, espere sí y no. Ahí entra todo lo que nosotros hemos conversado aquí. Cuando dice no, es que yo no lo merezco todavía. Cuando dice espere, se me da opción. Y cuando me dice sí, es cuando me pongo a leer. No, sí, y aún tenemos que ponernos contentos cuando nos dice no. Y aprendemos de los Porque cuando Dios nos dice no, es porque nos está diciendo esto no es lo mejor para ustedes. Esto no le conviene. Dios, entonces, como dice aquí Dios siempre responde. Así, claro. Negativo y positivo. Entonces, al decir no, es una cosa. Bueno, si el Señor lo permite, dentro de 8 días vamos a ver algunos principios de la oración. Algunos principios en los cuales usted puede aplicar para la oración. Y también vamos a ver bajo qué circunstancias Dios escucha la oración. ¿Sí?
Dios escucha la oración. Padre, muchas gracias te damos, Señor amado, por tu palabra. Y muchas gracias te damos, Señor, porque aunque conocemos y muchas veces hemos escuchado acerca de la oración, Señor, no le damos el valor y la importancia de vida a ellos, Señor. Señor, tú quieres tener comunión con tus hijos. Tú quieres tener comunión con cada uno de nosotros, Señor. Pero muchas veces obstaculizamos esa comunión por la falta de nosotros acudir a ti, Señor. Por la falta de nosotros buscar tu rostro, buscar tu justicia, Señor amado, buscarte en oración. Señor, ayúdanos para darle la importancia de vida a esto, Señor amado, en nuestras vidas, Señor amado, y que seamos hombres y mujeres de oración, Señor amado. Hombres y mujeres que estamos totalmente dependiendo de tu señoría. Señor, te lo imploramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.